Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha buscado certezas en medio de un mundo cambiante y lleno de incertidumbre. Las promesas de los hombres pueden romperse, los planes pueden fracasar y las circunstancias pueden cambiar en un instante. Pero hay algo que permanece inmutable: la fidelidad de Dios. A lo largo de la historia, Él ha hecho promesas que no solo han sido cumplidas, sino que han transformado la vida de aquellos que confiaron en su palabra. En el libro de Números 23:19, se nos recuerda que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dice, lo cumple; lo que promete, lo lleva a cabo. Cuando miramos las Escrituras, encontramos ejemplos vivos de personas que recibieron promesas divinas y vieron con sus propios ojos cómo Dios actuó a su favor. Abraham, por ejemplo, recibió la promesa de que sería padre de una gran nación, aunque su esposa Sara era estéril. En Génesis 15:5, Dios lo llevó afuera y le mostró las estrellas del cielo, asegurándole que así de numerosa sería su descendencia. Y aunque parecía imposible, Dios cumplió su palabra y le dio a Isaac en su vejez. Más adelante, el pueblo de Israel experimentó de primera mano la fidelidad de Dios. Durante siglos fueron esclavos en Egipto, oprimidos y sin esperanza. Pero Dios había prometido a Abraham que su descendencia heredaría la tierra prometida, y en Éxodo 3:8, Dios reafirmó su promesa a Moisés, asegurándole que los sacaría con mano poderosa. A pesar de los desafíos, las plagas y la terquedad del faraón, Dios los liberó con señales y maravillas. No solo los sacó de Egipto, sino que los sustentó en el desierto con maná del cielo y agua de la roca, demostrando que sus promesas no tienen límites. Pero la fidelidad de Dios no solo se ve en la antigüedad, sino que sigue vigente hoy. En Isaías 41:10, Dios nos dice que no temamos, porque Él está con nosotros; que no desmayemos, porque Él nos fortalece y nos sostiene con su mano poderosa. Es una promesa que trasciende el tiempo y llega a nuestros corazones, recordándonos que en los momentos de prueba, Dios sigue siendo nuestra fortaleza. Sin embargo, hay momentos en que la espera nos hace dudar. Abraham esperó años antes de ver cumplida la promesa de su hijo. José tuvo sueños de grandeza, pero antes de ver su cumplimiento, pasó por el pozo, la esclavitud y la cárcel. David fue ungido rey cuando era solo un joven pastor, pero tuvo que huir por su vida antes de sentarse en el trono. Lo que nos enseña la Biblia es que las promesas de Dios tienen un tiempo perfecto y que aunque no veamos el cumplimiento inmediato, podemos confiar en que Él es fiel. A lo largo de la historia, vemos que aquellos que confiaron en las promesas de Dios nunca fueron defraudados. En Jeremías 29:11, Dios declara que tiene planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Esto nos asegura que, aunque no entendamos el proceso, podemos descansar en que Dios está obrando a nuestro favor. Su fidelidad no depende de nuestras circunstancias, sino de su carácter inmutable. Cuando miramos a Jesús, vemos la mayor promesa cumplida. Desde el principio, Dios había prometido un Salvador, alguien que redimiría al mundo del pecado. En Miqueas 5:2 se profetizó que nacería en Belén, y así fue. En Isaías 53:5 se anunció que sufriría por nuestras transgresiones y llevaría nuestras enfermedades. Y en la cruz, Jesús cumplió esa palabra. Pero la historia no terminó allí, porque en Juan 11:25, Jesús prometió que Él es la resurrección y la vida, y quien cree en Él, aunque muera, vivirá. Esta es la mayor evidencia de que las promesas de Dios son verdaderas. Si Él cumplió la promesa más grande al enviar a su Hijo para darnos salvación, ¿cómo no cumplirá cada una de sus palabras en nuestra vida? Romanos 8:32 nos dice que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
En cada etapa de la vida podemos aferrarnos a las promesas de Dios con la seguridad de que no fallarán. En tiempos de angustia, Él nos promete paz. En tiempos de debilidad, Él nos da fuerza. En momentos de soledad, Él nos asegura que nunca nos abandonará. En Salmos 34:17 se nos dice que cuando los justos claman, Dios los oye y los libra de todas sus angustias. Esto nos recuerda que, sin importar las circunstancias, tenemos un refugio seguro en nuestro Padre Celestial. Las promesas de Dios son como un ancla firme en medio de la tormenta. Nos sostienen cuando todo parece derrumbarse, nos dan dirección cuando no sabemos a dónde ir y nos llenan de esperanza cuando todo parece perdido. Por eso es fundamental conocer su palabra, meditar en ella y confiar en que lo que Él ha dicho se cumplirá en nuestra vida. En Josué 1:9, Dios le dice a su siervo que sea fuerte y valiente, que no tema ni desmaye, porque Él estará con él donde quiera que vaya. Esa misma promesa sigue vigente para nosotros hoy. A medida que avanzamos en este recorrido, veremos ejemplos aún más profundos de cómo Dios ha cumplido sus promesas en la historia y cómo podemos aplicar esas verdades a nuestra vida diaria. Porque si hay algo seguro en este mundo incierto, es que las promesas de Dios nunca fallan. A lo largo de la historia, Dios ha demostrado que sus promesas son inquebrantables. No importa cuán grande sea la adversidad, cuán oscura sea la noche, o cuán imposible parezca la situación, su palabra permanece firme. Cuando nos sentimos débiles y sin fuerzas para continuar, encontramos en Isaías 40:31 una de las promesas más alentadoras. Aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto nos recuerda que aunque nos sintamos agotados, Dios es nuestra fuente de fortaleza y nos renueva en el momento preciso. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Elías. En Primera Reyes 19:4 encontramos a este profeta en un momento de desesperación. Después de haber enfrentado a los profetas de Baal y haber visto el poder de Dios manifestarse con fuego del cielo, Elías huyó al desierto, agotado y con temor. Se sintió tan abatido que pidió morir, creyendo que su misión había terminado. Pero Dios, en su infinita misericordia, no lo abandonó. Enviando un ángel, le proporcionó alimento y descanso, recordándole que aún tenía un propósito. Esto nos enseña que incluso cuando nos sentimos vencidos, Dios tiene el poder de restaurarnos y guiarnos de vuelta a nuestro llamado. En medio de los momentos de incertidumbre, cuando el futuro parece incierto y las puertas parecen cerrarse, Dios nos da una promesa clara en Apocalipsis 3:8, donde declara que Él ha puesto delante de nosotros una puerta abierta que nadie puede cerrar. Esto nos muestra que no dependemos de las circunstancias ni de las opiniones humanas. Cuando Dios abre una puerta, ninguna fuerza puede impedir su propósito. José, el hijo de Jacob, es un claro ejemplo de esto. En Génesis 37:5, Dios le dio sueños de grandeza, mostrándole que llegaría a una posición de liderazgo. Pero antes de ver esa promesa cumplida, pasó por el rechazo de sus hermanos, fue vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Sin embargo, en cada etapa, Dios estaba con él. En Génesis 41:41, finalmente se cumplió la palabra del Señor, y José fue elevado a la posición de gobernador de Egipto. Esto nos recuerda que aunque el proceso sea difícil, las promesas de Dios siempre se cumplen en el tiempo perfecto. Cuando enfrentamos necesidades, ya sean emocionales, espirituales o materiales, Dios nos asegura que Él es nuestro proveedor. En Filipenses 4:19, el apóstol Pablo declara que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. En el Evangelio de Mateo 6:26, Jesús nos enseña que si Dios cuida de las aves del cielo y viste los lirios del campo con hermosura, ¿cuánto más cuidará de nosotros, sus hijos amados?
Esto nos invita a confiar y a dejar de lado la preocupación, sabiendo que nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros. Un testimonio claro de la provisión de Dios lo encontramos en la historia de la viuda de Sarepta. En Primera Reyes 17:12, esta mujer estaba al borde de la desesperación, con solo un poco de harina y aceite para preparar la última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. Pero Dios tenía un plan mayor. A través del profeta Elías le hizo una promesa. Si confiaba y preparaba primero un pan para el siervo de Dios, su provisión no se agotaría. Y así fue. Durante el tiempo de sequía, Dios sustentó a la viuda y a su familia, demostrando que Él es fiel para proveer en tiempos de escasez. Pero las promesas de Dios no solo abarcan lo material, sino también la protección en medio del peligro. En Salmos 91:11 se nos dice que Dios dará órdenes a sus ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos. Esto nos recuerda que no estamos solos, que hay una cobertura divina sobre nuestra vida. Un ejemplo claro de esta protección se encuentra en la historia de Daniel. En Daniel 6:16, fue lanzado al foso de los leones por permanecer fiel a Dios, pero el Señor cerró la boca de los leones, librándolo del peligro. Esto nos enseña que aún en las situaciones más extremas, Dios sigue siendo nuestro refugio y defensor. Otro aspecto fundamental de las promesas de Dios es la restauración. A veces, atravesamos momentos en los que sentimos que todo está perdido, que los errores del pasado han destruido nuestras oportunidades. Pero en Joel 2:25, Dios promete que restaurará los años que la langosta ha devorado. Esto significa que Él tiene el poder de traer nueva vida a lo que parecía acabado. En la historia del hijo pródigo, relatada en Lucas 15:20, vemos a un joven que lo perdió todo por sus malas decisiones. Pero cuando decidió regresar a casa, su padre lo recibió con los brazos abiertos y restauró su posición. Así es el amor de Dios. No importa cuánto nos hayamos alejado, su promesa de restauración sigue en pie para aquellos que vuelven a Él con un corazón sincero. La mayor promesa que Dios nos ha dado es la vida eterna. En Juan 3:16, se nos dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la promesa más grande y la base de nuestra fe. En 1 Juan 2:25 se reafirma que la promesa que Dios nos ha dado es la vida eterna. No es solo una esperanza futura, sino una realidad que empieza desde el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Cada promesa de Dios es un recordatorio de que Él es fiel y verdadero. Su palabra es un ancla firme en medio de la tempestad. No importa cuán difícil sea la prueba, cuán larga sea la espera o cuán imposible parezca la situación, podemos confiar en que Él cumplirá lo que ha prometido. En 2 Corintios 1:20 se nos dice que todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Esto significa que su palabra es inquebrantable y que en Cristo encontramos el cumplimiento de cada una de ellas. Las promesas de Dios nunca fallan y a lo largo de 1902 este recorrido seguimos viendo su fidelidad manifestada en cada historia y en cada testimonio. Porque si hay algo seguro en este mundo cambiante, es que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y sus promesas permanecerán para siempre. Las promesas de Dios no solo son inquebrantables, sino que también son personales. No son meras palabras escritas en un libro antiguo, sino declaraciones vivas que siguen teniendo poder hoy. En Hebreos 4:12 se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de doble filo. Esto significa que cada promesa tiene la capacidad de transformar nuestras vidas, de traer esperanza donde hay desesperación y luz donde hay oscuridad. Una de las promesas más reconfortantes que encontramos en la Escritura es que Dios nunca
nos dejará ni nos abandonará. En Deuteronomio 31:6, Dios le dice a su pueblo que sea fuerte y valiente, que no tenga miedo, porque Él está con ellos. Esta promesa se repite en diferentes momentos de la Biblia, asegurándonos que sin importar la circunstancia, Dios sigue estando a nuestro lado. Un ejemplo claro de esto es la vida de Josué. Después de la muerte de Moisés, Dios le dio la gran responsabilidad de guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. La tarea era enorme, pero en Josué 1:5, Dios le aseguró que así como estuvo con Moisés, estaría con él y nunca lo dejaría. Y efectivamente, Josué vio el poder de Dios manifestarse en cada paso que dio. Así como Dios estuvo con Josué, también está con nosotros en los momentos de incertidumbre, cuando sentimos miedo, cuando no sabemos qué hacer o hacia dónde ir. Podemos recordar que su presencia nos acompaña. En Isaías 43:2, Dios promete que cuando pasemos por las aguas, Él estará con nosotros, y cuando atravesemos el fuego, no seremos quemados. Esto significa que, aunque enfrentemos pruebas difíciles, nunca estaremos solos. Otra promesa poderosa es que Dios nos da paz en medio de la tormenta. En Juan 14:27, Jesús dice que nos deja su paz, no como el mundo la da, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto nos muestra que la paz de Dios no depende de las circunstancias externas, sino de su presencia en nuestras vidas. Un ejemplo claro de esto es cuando Jesús calmó la tempestad. En Marcos 4:39, los discípulos estaban aterrados en medio de una tormenta, pero Jesús, con una sola palabra, hizo que el viento y las olas se detuvieran. Esto nos enseña que cuando confiamos en Dios, podemos tener paz incluso en los momentos más difíciles. En medio de nuestras batallas, Dios nos asegura que Él peleará por nosotros. En Éxodo 14:14, cuando el pueblo de Israel se encontró atrapado entre el ejército del faraón y el mar rojo, Moisés les dijo que no tuvieran miedo, porque el Señor pelearía por ellos. Y así fue. Dios abrió el mar y les dio una victoria milagrosa. Esto nos enseña que cuando confiamos en Dios, no tenemos que luchar con nuestras propias fuerzas, porque Él es quien nos da la victoria. Pero más allá de la protección y la provisión, Dios también promete guiarnos. En Proverbios 3:5 nos dice que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento, porque Él enderezará nuestros caminos. Esto significa que cuando nos rendimos a su voluntad, Él nos muestra el camino correcto. Un claro ejemplo de esto es la historia de Pablo. Antes de conocer a Cristo, Pablo perseguía a los cristianos, creyendo que estaba haciendo lo correcto. Pero en Hechos 9:3 tuvo un encuentro con Jesús que cambió por completo su vida. Desde ese momento, Dios lo guió en una nueva dirección, llevándolo a ser uno de los apóstoles más influyentes de la historia. Dios también nos promete que tiene un propósito para nuestra vida. En Efesios 2:10 se nos dice que somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano. Esto significa que no estamos aquí por casualidad, sino que cada uno de nosotros tiene un propósito diseñado por Dios. Un ejemplo poderoso de esto es la vida de Esther. En Esther 4:14, su tío Mardoqueo le dice que quizás ella había llegado al reino precisamente para ese momento. Y efectivamente, Dios usó a Esther para salvar a su pueblo de la destrucción. Esto nos enseña que, aunque no entendamos el propósito de Dios en ciertas temporadas, podemos confiar en que Él nos ha colocado en el lugar correcto en el momento adecuado. Además, Dios promete que nada puede separarnos de su amor. En Romanos 8:38, Pablo declara que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Esto significa que su amor por nosotros es incondicional y eterno.
Un ejemplo de esto lo vemos en la parábola de la oveja perdida en Lucas 15:4. Jesús habla de un pastor que deja las 99 ovejas para buscar la que se perdió. Esto nos muestra el corazón de Dios. Él nunca nos abandona, sino que nos busca y nos restaura. Las promesas de Dios también incluyen la victoria sobre el pecado. En 1 Juan 1:9 se nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esto significa que no importa lo que hayamos hecho en el pasado, Dios nos ofrece una nueva oportunidad. Un testimonio poderoso de esto es la vida de Pedro. En Lucas 22:61, después de negar a Jesús 3 veces, Pedro sintió una gran tristeza. Pero en Juan 21:17, Jesús lo restauró y le dio una nueva misión. Esto nos enseña que, aunque hayamos fallado, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Cada una de estas promesas nos demuestra que Dios es fiel. No importa lo que enfrentemos, podemos confiar en que su palabra es verdadera. En 2 Timoteo 2:13 se nos dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Esto significa que nuestra confianza no está basada en nuestras propias fuerzas, sino en el carácter inmutable de Dios. A medida que avanzamos en este recorrido, seguimos viendo cómo Dios ha cumplido cada una de sus promesas en la historia y cómo sigue obrando en nuestra vida hoy. Porque si hay algo seguro en este mundo incierto, es que las promesas de Dios nunca fallan. Las promesas de Dios no solo son seguras y fieles, sino que también son eternas. No están sujetas a cambios ni dependen de las circunstancias. En Mateo 24:35, Jesús declara que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Esto nos recuerda que, aunque todo en este mundo sea temporal, las promesas de Dios permanecen firmes por siempre. Uno de los aspectos más poderosos de las promesas de Dios es que nos aseguran que nunca estaremos solos. En Mateo 28:20, Jesús les dice a sus discípulos que estará con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una verdad inquebrantable. No importa qué tan difíciles sean los tiempos o cuán grande sea la prueba, su presencia es constante. Un ejemplo claro de esta promesa se encuentra en la vida de Pablo. En Hechos 23:11, mientras estaba en prisión, el Señor se le apareció y le dijo que tuviera ánimo, porque debía testificar en Roma. A pesar de la oposición, los naufragios y la persecución, Pablo nunca estuvo solo, porque Dios cumplió su promesa de estar con él. Dios también promete darnos sabiduría cuando la necesitamos. En Santiago 1:5 se nos dice que si alguno necesita sabiduría, puede pedírsela a Dios, quien da generosamente sin reproche. Esto significa que no tenemos que depender de nuestro propio entendimiento, sino que podemos acudir a Él en busca de dirección. Un claro ejemplo de esta promesa se ve en la historia del rey Salomón. En 1 Reyes 3:9, cuando Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, Salomón pidió sabiduría para gobernar bien a su pueblo. Dios no solo le concedió sabiduría, sino que también le dio riquezas y honor, mostrando que cuando buscamos primero el consejo de Dios, Él nos da más de lo que imaginamos. Otra de las promesas más alentadoras es que Dios nos da descanso en tiempos de fatiga. En Mateo 11:28, Jesús invita a los que están cansados y cargados a venir a Él, y Él les dará descanso. Esto significa que cuando sentimos que no podemos más, podemos acudir a Él y encontrar paz para nuestra alma. Un testimonio poderoso de esta promesa es la historia de María y Marta en Lucas 10:41. Marta estaba preocupada y ansiosa por muchas cosas, pero Jesús le dijo que solo una cosa era necesaria: estar en su presencia. Esto nos enseña que cuando dejamos nuestras cargas en sus manos, encontramos verdadera paz. Dios también promete restaurarnos cuando caemos. En Salmos 147:3 se nos dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esto significa
que no importa cuánto dolor hayamos experimentado, Dios tiene el poder de sanarnos. Un claro ejemplo de esta promesa es la vida de Job. En Job 42:10, después de haber perdido todo, Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que había tenido antes. Esto nos muestra que, aunque pasemos por temporadas de sufrimiento, Dios puede transformar nuestro dolor en bendición. Las promesas de Dios también incluyen fortaleza en los momentos de debilidad. En 2 Corintios 12:9, Dios le dice a Pablo que su gracia es suficiente y que su poder se perfecciona en la debilidad. Esto significa que no tenemos que depender de nuestras propias fuerzas, porque en nuestra debilidad Dios se glorifica. Un testimonio de esta verdad lo vemos en la vida de Gedeón. En Jueces 6:15, Gedeón se veía a sí mismo como el más insignificante de su familia, pero Dios lo llamó a ser un gran libertador. Y aunque tenía miedo, en Jueces 7:7, Dios le mostró que no necesitaba un gran ejército para vencer, sino solo su poder. Esto nos recuerda que no importa cuán pequeños nos sintamos, cuando confiamos en Dios, podemos hacer cosas extraordinarias. Dios también nos da la promesa de la victoria sobre el enemigo. En Romanos 16:20 se nos dice que el Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo nuestros pies. Esto significa que no importa cuán grande parezca la batalla, en Cristo ya hemos vencido. Un claro ejemplo de esta promesa se encuentra en la historia de David y Goliat. En 1 Samuel 17:47, David declara que la batalla es del Señor y con una sola piedra derrotó al gigante. Esto nos enseña que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, ningún enemigo es demasiado grande. Otra promesa fundamental es que Dios escucha nuestras oraciones. En 1 Juan 5:14 se nos dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto significa que cuando oramos, no estamos hablando al vacío, sino a un Dios que escucha y responde. Un testimonio de esta verdad se encuentra en la historia de Ana. En 1 Samuel 1:10, Ana oró con lágrimas pidiéndole a Dios un hijo. Y en 1 Samuel 1:20 vemos que Dios respondió su oración y le dio a Samuel, quien llegó a ser un gran profeta. Esto nos enseña que nuestras oraciones no son en vano, porque Dios es fiel en responder. Dios también promete darnos un nuevo comienzo. En 2 Corintios 5:17 se nos dice que si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esto significa que no importa nuestro pasado, en Dios tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Un testimonio claro de esta promesa es la vida del apóstol Pablo. Antes de conocer a Cristo, perseguía a los cristianos, pero en Hechos 9:15, Dios lo escogió para llevar su nombre a las naciones. Esto nos muestra que Dios no nos define por nuestro pasado, sino por su propósito en nuestra vida. Por último, Dios nos da la promesa de la vida eterna. En 1 Pedro 1:4 se nos dice que tenemos una herencia incorruptible reservada en los cielos. Esto significa que nuestra esperanza no está en este mundo, sino en la eternidad con Él. Un ejemplo de esta promesa se encuentra en la historia del ladrón en la cruz. En Lucas 23:43, Jesús le aseguró que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Esto nos muestra que no importa cuándo nos acerquemos a Dios, su promesa de salvación está disponible para todos los que creen. Las promesas de Dios son un fundamento sólido en el cual podemos construir nuestra vida. Nos dan esperanza en la aflicción, fortaleza en la debilidad y dirección en la incertidumbre. En un mundo lleno de cambios y promesas rotas, podemos confiar en que su palabra nunca falla. En 2 Pedro 3:9 se nos dice que Dios no tarda en cumplir sus promesas, sino que es paciente con nosotros. Esto significa que aunque a veces la espera parezca larga, podemos estar seguros de que en el tiempo perfecto Dios cumplirá lo que ha dicho. A lo largo de este recorrido, hemos visto
Cómo Dios ha sido fiel en la historia y cómo sus promesas siguen siendo reales hoy. Porque si hay algo que nunca cambia, es que las promesas de Dios jamás fallan. Las promesas de Dios no solo son fieles y eternas, sino que también nos llenan de esperanza para el futuro. En Jeremías 29:11, Dios declara que tiene planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Esto significa que no importa lo que estemos viviendo en el presente, Dios ya ha preparado algo mejor para nosotros. Un claro ejemplo de esta promesa se encuentra en la historia de Abraham. En Génesis 12:2, Dios le prometió que haría de él una gran nación y que sería de bendición para muchas generaciones. Sin embargo, pasaron años sin que esa promesa se cumpliera. Abraham envejeció y su esposa Sara era estéril. Pero en Génesis 21:1, Dios visitó a Sara y ella dio a luz a Isaac. Esto nos muestra que, aunque la espera sea larga, Dios siempre cumple lo que promete. La paciencia es una de las claves para ver cumplidas las promesas de Dios. En Hebreos 6:15 se nos dice que Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. A veces queremos que Dios actúe de inmediato, pero sus tiempos son perfectos. Un testimonio poderoso de esta verdad es la vida de José. En Génesis 37:5, Dios le dio sueños de grandeza, pero en lugar de verlos cumplidos de inmediato, pasó por el rechazo, la esclavitud y la cárcel. Sin embargo, en Génesis 41:41, Dios lo elevó a la posición de gobernador de Egipto, cumpliendo la promesa que le había hecho. Las promesas de Dios no solo nos sostienen en los tiempos de espera, sino que también nos fortalecen en la prueba. En Romanos 8:28 se nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y han sido llamados conforme a su propósito. Esto significa que incluso en los momentos más difíciles, Dios está obrando a nuestro favor. Un claro ejemplo de esto es la historia de Job. En Job 1:21, después de perderlo todo, Job declaró que Dios da y Dios quita, pero bendito sea su nombre. Y al final de su prueba, en Job 42:10, Dios lo restauró y le dio el doble de lo que había perdido. Dios también nos promete que su amor por nosotros es inmutable. En Isaías 54:10, Él declara que aunque los montes se muevan y los collados tiemblen, su amor por nosotros nunca se apartará. Esto significa que sin importar lo que hagamos, su amor es constante. Un testimonio claro de esta promesa se encuentra en la vida de Pedro. En Lucas 22:61, después de negar a Jesús 3 veces, Pedro sintió una gran tristeza. Pero en Juan 21:17, Jesús lo restauró, mostrándole que su amor nunca se había apartado de él. Otra de las promesas más poderosas es que Dios nos da poder a través del Espíritu Santo. En Hechos 1:8, Jesús les dijo a sus discípulos que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Esto significa que no estamos solos ni desamparados, sino que tenemos la presencia y el poder de Dios en nuestra vida. Un claro ejemplo de esta promesa se encuentra en la vida de los discípulos. Antes de recibir el Espíritu Santo, estaban llenos de miedo, pero en Hechos 2:4, cuando fueron llenos del Espíritu, comenzaron a predicar con valentía y miles de personas fueron transformadas. Dios también nos da la promesa de que su gracia es suficiente. En 2 Corintios 12:9, Él le dice a Pablo que su poder se perfecciona en la debilidad. Esto significa que no importa nuestras limitaciones, porque su gracia nos sostiene. Un testimonio poderoso de esta verdad lo encontramos en la vida de Moisés. En Éxodo 4:10, Moisés le dijo a Dios que no era elocuente y que tenía dificultades para hablar. Pero en Éxodo 4:12, Dios le aseguró que él estaría con su boca y le enseñaría lo que debía decir. Esto nos recuerda que no dependemos de nuestras propias habilidades, sino del poder de Dios en nosotros. Otra promesa fundamental es que Dios nos da libertad. En Juan 8:36,
Jesús declara que si el Hijo nos hace libres, seremos verdaderamente libres. Esto significa que no tenemos que vivir esclavizados por el miedo, la culpa o el pecado, porque en Cristo encontramos verdadera libertad. Un ejemplo claro de esto es la historia de María Magdalena. En Lucas 8:2 se nos dice que Jesús la liberó de 7 demonios y después de ese encuentro su vida fue transformada para siempre. Esto nos enseña que, sin importar nuestro pasado, Dios tiene el poder de hacernos nuevos. Dios también nos promete que nos dará todo lo que necesitamos. En Mateo 6:33, Jesús nos dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Esto significa que cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él se encarga de nuestras necesidades. Un testimonio claro de esta promesa es la historia de la multiplicación de los panes y los peces. En Mateo 14:19, Jesús tomó 5 panes y 2 peces, los bendijo y alimentó a más de 5,000 personas. Esto nos muestra que cuando confiamos en Dios, Él suple de maneras que ni imaginamos. Otra promesa increíble es que Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:7 se nos dice que la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto significa que aunque el mundo esté en caos, podemos tener paz en nuestro interior. Un testimonio poderoso de esta promesa es la historia de Daniel en el foso de los leones. En Daniel 6:22, Dios cerró la boca de los leones y protegió a su siervo. Esto nos recuerda que cuando confiamos en Dios, podemos estar en paz aún en las situaciones más peligrosas. Las promesas de Dios también incluyen sanidad. En Éxodo 15:26, Dios declara que Él es nuestro sanador. Esto significa que podemos confiar en Él para restaurar nuestra salud, tanto física como espiritual. Un testimonio claro de esta promesa se encuentra en la historia de la mujer con flujo de sangre. En Marcos 5:34, Jesús le dijo que su fe la había sanado. Esto nos enseña que cuando creemos en su poder, podemos experimentar su sanidad. Dios también nos promete que nuestras lágrimas no son en vano. En Salmos 126:5 se nos dice que los que siembran con lágrimas cosecharán con alegría. Esto significa que, aunque pasemos por momentos de dolor, Dios tiene un propósito mayor. Un testimonio claro de esta promesa es la historia de Ana. En 1 Samuel 1:10, ella lloró amargamente delante de Dios. Y en 1 Samuel 1:20, Dios respondió su oración dándole a Samuel. Esto nos muestra que nuestras oraciones y lágrimas nunca son ignoradas por Dios. Cada una de estas promesas nos demuestra que Dios es fiel y que podemos confiar en Él en todo momento. No importa la prueba, la dificultad o el tiempo de espera, sus promesas son seguras y nunca fallan. En Números 23:19 se nos recuerda que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha dicho, lo cumplirá. A medida que seguimos explorando estas promesas, vemos que en cada una de ellas hay un mensaje de esperanza, restauración y victoria. Porque si hay algo que podemos tener por seguro es que las promesas de Dios nunca fallan. Las promesas de Dios son el ancla de nuestra fe. Nos sostienen cuando todo parece derrumbarse y nos recuerdan que no caminamos solos. A lo largo de la historia, Dios ha mostrado que su palabra es verdadera y que nunca deja a aquellos que confían en Él. En Hebreos 10:23 se nos exhorta a mantenernos firmes en nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esta verdad nos da la certeza de que aunque el mundo cambie, Dios sigue siendo el mismo. Uno de los aspectos más poderosos de las promesas de Dios es que nos aseguran que Él es nuestro refugio en tiempos de angustia. En Salmos 46:1 se nos dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, un pronto auxilio en la tribulación. Esto significa que cuando enfrentamos dificultades,
no tenemos que temer, porque Dios está con nosotros. Un testimonio claro de esta promesa se encuentra en la historia de los 3 jóvenes hebreos, en Daniel 3:25. Cuando fueron lanzados al horno de fuego por negarse a adorar una imagen, el rey Nabucodonosor vio a un 4.º hombre en medio del fuego, y los jóvenes salieron ilesos. Esto nos muestra que, aún en las pruebas más difíciles, Dios nunca nos abandona. Dios también promete darnos dirección cuando no sabemos qué camino tomar. En Salmos 32:8, Él dice que nos instruirá y nos enseñará el camino que debemos seguir. Esto significa que no estamos solos en nuestras decisiones, sino que podemos buscar su guía en todo momento. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la vida de Nehemías. En Nehemías 2:4, antes de hablar con el rey, él oró a Dios pidiendo dirección. Y en cada paso que dio, Dios lo guió hasta la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Esto nos enseña que cuando buscamos la voluntad de Dios, Él nos muestra el camino correcto. Otra promesa fundamental es que Dios nos da fuerza cuando estamos débiles. En Isaías 40:29 se nos dice que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Esto significa que cuando sentimos que no podemos seguir adelante, su poder nos sostiene. Un testimonio poderoso de esta promesa se encuentra en la vida de Sansón. En Jueces 16:28, después de haber perdido su fuerza y su visión, clamó a Dios, y el Señor le devolvió la fuerza una última vez. Esto nos recuerda que, aunque hayamos fallado, Dios puede renovarnos y usarnos para su gloria. Dios también nos promete que nuestras lágrimas serán convertidas en gozo. En Salmos 35 se nos dice que el llanto puede durar una noche, pero la alegría viene en la mañana. Esto significa que el dolor no es eterno y que Dios tiene el poder de transformar nuestra tristeza en alegría. Un testimonio de esta promesa es la historia de Ruth. En Ruth 1:5, ella perdió a su esposo y quedó en una tierra extranjera sin esperanza. Pero en Ruth 4:13, Dios la bendijo con un nuevo esposo y una nueva vida, convirtiéndola en parte de la genealogía de Jesús. Esto nos muestra que Dios siempre tiene un plan mayor, aún en medio del sufrimiento. Las promesas de Dios también incluyen la restauración de lo que hemos perdido. En Joel 2:25, Dios promete devolvernos los años que han sido consumidos. Esto significa que Él puede traer restauración donde parece que todo está destruido. Un claro ejemplo de esta promesa se encuentra en la vida de David. En 1 Samuel 30:8, después de que los amalecitas saquearon su campamento y tomaron cautivas a sus familias, David consultó a Dios y el Señor le prometió que recuperaría todo, y así fue. En 1 Samuel 30:19, David y sus hombres recuperaron todo lo que habían perdido. Esto nos recuerda que Dios es un Dios de restauración. Otra promesa poderosa es que Dios nos libra del temor. En 2 Timoteo 1:7, se nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Esto significa que no tenemos que vivir en miedo, porque su espíritu nos da valentía. Un testimonio claro de esto se encuentra en la historia de Gedeón. En Jueces 6:12, cuando un ángel del Señor se le apareció, le dijo: «El Señor está contigo, hombre valiente». Aunque Gedeón se veía como alguien débil, Dios lo usó para liberar a su pueblo. Esto nos enseña que cuando confiamos en Dios, podemos vencer cualquier temor. Dios también nos promete que nunca nos faltará lo necesario. En Salmos 23:1, David declara que el Señor es su pastor y que nada le faltará. Esto significa que cuando dependemos de Dios, Él provee todo lo que necesitamos. Un testimonio de esta promesa se encuentra en la historia de Elías. En 1 Reyes 17:6, durante un tiempo de sequía, Dios envió cuervos para que lo alimentaran y le proporcionó agua en un arroyo. Esto nos recuerda que Dios es nuestro proveedor, incluso en tiempos de escasez. Otra promesa fundamental es que Dios nos da la victoria en cada batalla.
En 1 Corintios 15:57 se nos dice que gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Esto significa que en Cristo ya hemos vencido cualquier adversidad. Un claro ejemplo de esta promesa se encuentra en la historia de Josué. En Josué 6:20, cuando el pueblo de Israel rodeó los muros de Jericó y gritó como Dios les había indicado, los muros cayeron. Esto nos enseña que la obediencia a Dios nos lleva a la victoria. Dios también nos promete que nos dará una vida abundante. En Juan 10:10, Jesús declara que vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Esto significa que su propósito para nosotros es mayor de lo que podemos imaginar. Un testimonio claro de esta promesa se encuentra en la historia de Zaqueo. En Lucas 19:9, después de encontrarse con Jesús, su vida fue transformada por completo. Esto nos muestra que en Cristo encontramos plenitud y verdadera abundancia. Cada una de estas promesas nos recuerda que Dios es fiel. No importa la situación que enfrentemos, su palabra es segura. En Josué 21:45 se nos dice que ninguna de las buenas promesas que Dios le hizo a Israel falló. Todas se cumplieron. Esto significa que podemos confiar en que Él hará lo mismo en nuestra vida. A medida que seguimos explorando la fidelidad de Dios, vemos que sus promesas no solo fueron para el pasado, sino que siguen vigentes hoy. Porque si hay algo que nunca cambia, es que las promesas de Dios nunca fallan. Las promesas de Dios no solo son un recordatorio de su fidelidad, sino que también son una invitación a confiar en Él en cada área de nuestra vida. En 2 Pedro 1:4 se nos dice que por medio de su gloria y excelencia nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas podamos participar de su naturaleza divina. Esto significa que cada promesa de Dios es un regalo que nos acerca más a Él y nos transforma desde el interior. Una de las promesas más poderosas es que Dios escucha el clamor de sus hijos. En Salmos 34:17 se nos dice que los justos claman, y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Esto significa que ninguna oración pasa desapercibida delante de Dios. Un testimonio claro de esta promesa se encuentra en la historia de Ezequías. En 2 Reyes 20:2, cuando el profeta Isaías le anunció que iba a morir, Ezequías oró con lágrimas y clamó a Dios. Y en 2 Reyes 20:5, Dios respondió su oración, sanándolo y añadiendo 15 años más a su vida. Esto nos enseña que Dios es un Padre que escucha a sus hijos y responde conforme a su voluntad. Dios también promete darnos paz en medio de la tormenta. En Juan 16:33, Jesús nos dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos, porque Él ha vencido al mundo. Esto significa que no importa cuán difícil sea la situación, en Él podemos tener paz. Un claro ejemplo de esta promesa se encuentra en la historia de Pablo y Silas. En Hechos 16:25, después de ser golpeados y encarcelados injustamente, en lugar de quejarse, comenzaron a cantar himnos a Dios. Y en Hechos 16:26, un terremoto abrió las puertas de la cárcel y rompió sus cadenas. Esto nos muestra que cuando confiamos en Dios en medio de la prueba, Él obra de maneras sobrenaturales. Otra promesa que nos llena de esperanza es que Dios tiene el control absoluto de nuestra vida. En Proverbios 16:9 se nos dice que el hombre hace planes en su corazón, pero el Señor dirige sus pasos. Esto significa que, aunque no siempre entendamos lo que está sucediendo, podemos confiar en que Dios tiene un propósito mayor. Un testimonio claro de esta promesa es la historia de Esther. En Esther 4:14, su tío Mardoqueo le dice que quizás ella había llegado al reino precisamente para ese momento. Y en Esther 7:3 vemos cómo Dios usó su vida para salvar a su pueblo. Esto nos enseña que nada en nuestra vida es coincidencia. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Dios también nos promete que su amor es inagotable.
En Lamentaciones 3:22 se nos dice que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque sus misericordias nunca terminan. Esto significa que, sin importar lo que hayamos hecho, su amor y su gracia están disponibles para nosotros cada día. Un testimonio claro de esta promesa es la historia del hijo pródigo. En Lucas 15:20, después de haber desperdiciado todo y haber caído en la miseria, regresó a su padre esperando ser rechazado. Pero en lugar de eso, su padre lo recibió con los brazos abiertos y restauró su posición. Esto nos muestra que el amor de Dios es más grande que nuestros errores y siempre nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Otra de las promesas más impactantes es que Dios nos dará la victoria sobre nuestros enemigos. En Deuteronomio 28:7 se nos dice que el Señor derrotará a nuestros enemigos delante de nosotros. Esto significa que no tenemos que temer a las adversidades, porque Dios pelea nuestras batallas. Un testimonio poderoso de esta promesa se encuentra en la historia de Josafat. En 2 Crónicas 20:15, cuando un gran ejército se levantó contra él, Dios le dijo que no tenía que pelear, porque la batalla era del Señor. Y en 2 Crónicas 20:22, mientras el pueblo adoraba, Dios confundió a sus enemigos y les dio la victoria. Esto nos enseña que cuando confiamos en Dios, Él nos libra de nuestros adversarios de maneras sobrenaturales. Dios también nos promete que nos dará gozo, incluso en medio de la dificultad. En Nehemías 8:10 se nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Esto significa que nuestra felicidad no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Un testimonio claro de esta promesa es la historia de Ana. En 1 Samuel 1:18, después de orar y dejar su carga en las manos de Dios, su rostro ya no estaba triste, aunque aún no había recibido la respuesta. Esto nos enseña que el gozo verdadero viene cuando confiamos en que Dios tiene el control. Otra promesa fundamental es que Dios nos dará recompensa por nuestra fidelidad. En Gálatas 6:9 se nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Esto significa que, aunque no veamos resultados inmediatos, Dios nunca olvida nuestro esfuerzo. Un claro ejemplo de esta promesa es la historia de Noé. En Génesis 6:22, él obedeció a Dios y construyó el arca, aunque todos lo consideraban un loco. Pero en Génesis 8:1, Dios se acordó de Noé y cumplió su promesa de salvarlo a él y a su familia. Esto nos muestra que la obediencia a Dios siempre trae recompensa. Dios también nos promete que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. En Isaías 54:17 se nos dice que toda lengua que se levante contra nosotros en juicio será condenada. Esto significa que no importa los ataques que enfrentemos, Dios nos protegerá. Un testimonio poderoso de esta promesa se encuentra en la historia de Daniel. En Daniel 6:22, cuando fue lanzado al foso de los leones, Dios cerró la boca de los leones y lo protegió. Esto nos enseña que cuando confiamos en Dios, Él nos guarda de todo peligro. Otra promesa clave es que Dios nos dará la corona de la vida si permanecemos fieles hasta el fin. En Apocalipsis 2:10, Jesús nos dice que seamos fieles hasta la muerte y Él nos dará la corona de la vida. Esto significa que nuestro esfuerzo en esta tierra no es en vano, porque hay una recompensa eterna esperándonos. Un claro ejemplo de esta promesa es la vida de Esteban. En Hechos 7:55, mientras era apedreado por predicar el Evangelio, vio el cielo abierto y a Jesús esperándolo. Esto nos muestra que, aunque enfrentemos dificultades por nuestra fe, nuestra verdadera recompensa está en la eternidad con Dios. Cada una de estas promesas nos da la seguridad de que podemos confiar plenamente en Dios. En 2 Corintios 1:20, se nos dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén.
Esto significa que no hay nada que Él haya dicho que quede sin cumplirse. No importa cuánto tiempo pase, ni cuán imposible parezca la situación, su palabra se cumple en su tiempo perfecto. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo Dios ha sido fiel a lo largo de la historia y cómo sus promesas siguen siendo reales hoy. Porque si hay algo que nunca cambia, es que las promesas de Dios nunca fallan. Las promesas de Dios son la evidencia de su amor inagotable y de su fidelidad eterna. A través de la historia, hemos visto cómo Dios ha cumplido cada palabra que ha declarado y cómo su pueblo ha sido bendecido por confiar en Él. En Números 23:19 se nos recuerda que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha dicho, lo hará. Esta verdad nos da la certeza de que podemos descansar en sus promesas sin temor ni dudas. En nuestra vida diaria enfrentamos desafíos que ponen a prueba nuestra fe. Hay momentos en los que parece que Dios guarda silencio, en los que la espera se hace larga y el enemigo intenta sembrar dudas en nuestro corazón. Pero en esos momentos debemos recordar que en Habacuc 2:3 se nos dice que la visión tardará en cumplirse, pero llegará en el tiempo señalado. Dios nunca se retrasa ni llega antes de tiempo. Sus promesas se cumplen en el momento exacto en el que deben cumplirse. La historia de Abraham y Sara es un claro ejemplo de esto. En Génesis 18:14, Dios les preguntó: ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Ellos habían esperado por años el cumplimiento de la promesa de un hijo, y aunque pareciera que todo estaba en contra, Dios obró. En Génesis 21:1, el Señor cumplió su palabra y Sara dio a luz a Isaac. Esto nos recuerda que cuando Dios promete algo, Él tiene el poder de hacer que suceda, sin importar las circunstancias. Dios también nos promete que su fidelidad se extiende de generación en generación. En Salmo 105 se nos dice que su misericordia es eterna y su verdad permanece para siempre. Esto significa que sus promesas no solo son para nosotros, sino también para nuestros hijos y las generaciones futuras. Un testimonio poderoso de esta promesa se encuentra en la vida de David. En 2 Samuel 7:16, Dios le prometió que su trono sería establecido para siempre. Y en Mateo 1:1 vemos que Jesús, el Salvador del mundo, vino de la descendencia de David. Esto nos muestra que cuando Dios hace una promesa, su cumplimiento trasciende el tiempo. Dios también nos ha prometido que un día Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. En Apocalipsis 21:4 se nos dice que ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque las cosas viejas habrán pasado. Esta es una de las promesas más hermosas y esperanzadoras de la Biblia. Significa que, aunque en esta vida enfrentemos sufrimiento, tenemos la seguridad de que Dios tiene preparada una eternidad gloriosa para aquellos que le aman. Un testimonio claro de esta promesa lo encontramos en la cruz. En Lucas 23:43, Jesús le dijo al ladrón arrepentido: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Esto nos recuerda que nuestra esperanza no está en este mundo, sino en la eternidad con Dios. Las promesas de Dios no solo nos dan seguridad para el futuro, sino que también nos fortalecen en el presente. En Isaías 41:10, Dios nos dice que no temamos, porque Él está con nosotros, que no nos angustiemos, porque Él es nuestro Dios. Nos asegura que nos fortalecerá, nos ayudará y nos sostendrá con su mano poderosa. Esto significa que sin importar la dificultad que enfrentemos, podemos confiar en que Dios nos sostiene. Un testimonio claro de esta promesa se encuentra en la vida de Moisés. En Éxodo 14:13, cuando el pueblo de Israel estaba atrapado entre el Mar Rojo y el ejército del faraón, Moisés les dijo que no tuvieran miedo, porque Dios pelearía por ellos. Y en Éxodo 14:21, Dios abrió el mar, permitiéndoles cruzar en Mindon seco. Esto nos muestra que cuando confiamos en Él, siempre nos abrirá un camino donde parece no haberlo.
Otra promesa maravillosa es que Dios nunca nos abandonará. En Hebreos 13:5, Él dice, «Nunca te dejaré ni te desampararé». Esto significa que, aunque las personas nos fallen, aunque el mundo nos rechace, Dios permanecerá con nosotros. Un testimonio poderoso de esta verdad se encuentra en la vida de José. En Génesis 39:21, después de ser vendido por sus hermanos y encarcelado injustamente, se nos dice que Dios estaba con él y lo hizo prosperar aún en la prisión. Esto nos enseña que, sin importar dónde estemos, la presencia de Dios nunca nos abandona. Dios también nos promete que nuestra fe será recompensada. En Hebreos 11:6 se nos dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Esto significa que cada oración, cada acto de obediencia y cada paso de fe que damos es visto por Dios, y Él nos recompensará en su tiempo. Un testimonio claro de esta promesa es la historia de la mujer con flujo de sangre. En Marcos 5:34, Jesús le dijo que su fe la había sanado. Esto nos muestra que cuando creemos en las promesas de Dios y actuamos con fe, vemos su poder manifestarse en nuestra vida. Dios nos ha dejado en su palabra cientos de promesas que nos llenan de esperanza, fortaleza y gozo. Nos asegura que nos ama con un amor eterno, que peleará por nosotros, que suplirá todas nuestras necesidades, que nos dará paz en medio de la tormenta y que nos ha preparado un lugar en la eternidad. Cada una de estas promesas es un ancla firme para nuestra alma, una prueba de que Dios es fiel y que podemos confiar en Él sin reservas. Ahora, la pregunta es, ¿creemos en estas promesas? ¿Estamos dispuestos a confiar en que Dios cumplirá su palabra en nuestra vida? En 2 Corintios 5:7 se nos dice que caminamos por fe y no por vista. Esto significa que no debemos depender de lo que vemos o sentimos, sino de lo que Dios ha prometido. Si hoy estás pasando por un momento difícil, recuerda que Dios es fiel. Sus promesas no dependen de nuestras emociones ni de nuestras circunstancias. Dependen de su carácter inmutable. En Filipenses 1:6 se nos dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto significa que Dios no ha terminado su obra en tu vida. Si te sientes cansado, Él te fortalecerá. Si te sientes solo, Él te acompañará. Si enfrentas una batalla, Él peleará por ti. Las promesas de Dios son la base de nuestra fe. No hay nada más seguro en este mundo que su palabra. En Isaías 55:11, Dios dice que su palabra no volverá vacía, sino que hará lo que Él desea y cumplirá el propósito para el cual fue enviada. Esto significa que cada promesa que Dios ha declarado sobre tu vida se cumplirá en su tiempo perfecto. Hoy es el momento de aferrarnos a las promesas de Dios con fe y confianza. No importa cuánto tiempo tome, no importa cuán imposible parezca la situación, su palabra es verdadera y nunca falla. En 2 Samuel 22:31 se nos dice que el camino de Dios es perfecto y su palabra es intachable. Esto significa que podemos depositar toda nuestra confianza en Él, porque nunca nos defraudará. Las promesas de Dios nunca fallan. Han sido cumplidas en el pasado, se cumplen en el presente y seguirán cumpliéndose en el futuro. Lo único que Dios nos pide es que confiemos en Él, que creamos en su palabra y que vivamos con la certeza de que Él es fiel. Porque si hay algo que podemos declarar con seguridad hoy y siempre, es que Dios cumple lo que promete. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que necesite escuchar estas palabras. Y recuerda, cuando todo parezca incierto, cuando las pruebas sean difíciles, cuando las dudas intenten invadir tu mente, recuerda que Dios es fiel y que sus promesas nunca fallan.